Bien, ahora vamos a hablar de la energía almacenada en un capacitor o condensador o la energía que puede ser almacenada por un capacitor. Y para eso vamos a imaginar el siguiente experimento. Vamos a imaginar que tenemos un capacitor compuesto por dos conductores y vamos a imaginar que inicialmente la carga del condensador es cero, es decir, la carga acá es cero y la carga acá es cero. Y vamos a imaginar que de alguna manera, mediante alguna fuerza externa, vamos a ir pasando pequeñas cantidades de cargas diferenciales, desde un conductor hasta el otro conductor. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, pasando pequeños diferenciales de Q de acá hacia acá, de tal manera que, imaginando que esos diferenciales de Q son positivos, pues acá este conductor se irá quedando un poco más negativo, y el de acá se irá quedando más positivo. Dicho de otra manera, la carga que sale de acá pasará acá, por tanto, en cierto momento, la carga total de este conductor será un más Q, y la carga total de este conductor será un menos Q. Recuerden que en la definición que dimos de capacitor, siempre debemos guardar o procurar de que los conductores tengan cargas iguales y opuestas. De otra manera, las relaciones que habíamos encontrado, por ejemplo, la definición de capacitancia, no tendría absolutamente ningún sentido. Entonces, si queremos hablar de capacitancia, si queremos hablar de condensadores, siempre necesariamente tenemos que imaginarnos experimentos donde los conductores tengan cargas iguales y opuestas, ¿no? En el caso más trivial de todos sería el caso donde este tiene más 0 y menos 0, ¿no? Es decir, 0 y 0, ¿no? Es el caso en el cual estamos comenzando, estamos diciendo es un capacitor con carga más 0 y menos 0, ¿no? Partimos de ahí. E imaginamos, como dije, que empezamos a mover pequeñas cantidades de carga de un lugar a otro lugar. Bien, primero vamos a decir lo siguiente. Conforme nosotros vayamos, vamos a dibujarlo, vamos a decir, vamos a ir moviendo por ciertas trayectorias ciertas cantidades diferenciales de carga, diferenciales de Q, ¿no? De acá para acá. Vamos a imaginar que esos diferenciales de Q son positivos, ¿no? Son cantidades positivas de carga que pasan de acá para acá, y yo voy a ir llevando diferenciales de acá para acá, de acá para acá, y conforme yo lo haga, pues la carga acá aumentará, pasará de 0 a cierto valor positivo y seguirá aumentando, y acá del valor inicial 0 que tenía, pues tendrá un valor negativo e irá disminuyendo, ¿no? Claramente la carga total va a seguir siendo 0, ¿no? Y siempre estaré hablando de un capacitor porque las cargas serán iguales y opuestas. Bien, conforme yo realizo ese proceso de mover los diferenciales de Q de acá para acá, los potenciales en ambos conductores van a ir cambiando. Bien, esos potenciales yo los voy a escribir de la siguiente manera. Como sabemos, o vamos a imaginar lo siguiente, vamos a decir, conforme yo muevo los diferenciales de Q, los voy a mover de tal manera de que yo pueda considerar siempre que luego de que moví un diferencial de Q, este conductor llegó rápidamente al equilibrio electrostático y ese también llegó al equilibrio electrostático cuando saqué el diferencial de Q. Es decir, todo mi análisis se va a basar en que siempre los conductores se encuentran en equilibrio electrostático. Entonces yo muevo un diferencial de Q, por así decirlo, espero un ratito, básicamente milésimas o millonésima de segundo, a que ese conductor llegue al equilibrio electrostático, luego moveré un segundo diferencial, así sucesivamente. Me imagino ese experimento, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando lo que ya habíamos encontrado para equilibrio electrostático, sabemos que en cada momento, ¿no?, de todo ese proceso que estoy realizando de carga o de movimiento de cargas, habrá una región equipotencial, es decir, en todo este volumen habrá cierto potencial y en todo este volumen habrá otro potencial. A ese potencial lo vamos a anotar con V minúscula más acá, en un punto cualquiera dentro, y algo similar por acá, V minúscula menos. ¿Sí? Ya. Conforme yo avance en el proceso de carga, en el proceso de mover los diferenciales de acá para acá, pues este V va a cambiar, ¿no? Este V va a cambiar y este V también va a cambiar. Es decir, al comienzo, cuando no he movido ningún diferencial y la carga acá es 0 y acá es 0, pues esos V's tendrán ciertos valores, pero conforme yo la carga la pase de acá para acá, lo más seguro es que esos V sean diferentes, ¿no?
Entonces esos V van a ir cambiando conforme se desarrolle el proceso de mover los diferenciales de Q de acá para acá. Bien, vamos a definir lo siguiente. Voy a llamar por V a la diferencia de potencial entre los conductores, es decir, V más menos V menos. ¿Sí? Tal como lo hicimos un poco anteriormente, solo que ahora este V está cambiando con el tiempo, es decir, cambia conforme avanzamos en el proceso de mover los diferenciales de Q de acá para acá, ¿de acuerdo? Y sabemos que si en cierto momento el V toma cierto valor, utilizando ese V podríamos, si conociésemos la capacitancia de este capacitor, podríamos encontrar la carga total almacenada, ¿no? Porque sabemos que en un capacitor se cumple la siguiente relación: la capacitancia es igual a la carga en la placa positiva entre la diferencia potencial de la placa positiva menos la placa negativa, lo que le estamos llamando Kv, ¿no? Sabemos que la capacitancia es una propiedad geométrica y por tanto en este proceso de carga la geometría no está cambiando, sigue siendo la misma, es decir, la capacitancia no está cambiando en todo caso el Q, porque el Q sería la carga total que hasta el momento se ha almacenado acá, y acá sería menos Q, ¿no? Más Q y menos Q. Bien, antes de continuar con esto, vamos a decir lo siguiente: vamos a mover diferenciales de acá hasta acá. Conforme se van acumulando, la carga total Q minúscula va cambiando y vamos a llegar a un valor final, el cual le vamos a llamar Q mayúscula. Repito, moviendo los diferenciales, el Q inicialmente vale 0, este Q es una variable, cambia conforme avanzamos en el proceso de mover los diferenciales, ese Q irá aumentando y nosotros queremos conocer el estado cuando ese Q ha llegado a un valor final Q mayúscula. En ese momento, claramente, este menos Q habrá llegado a un valor final menos Q mayúscula. Bien, volviendo para acá, durante todo el proceso de carga, suponiendo que nos mantenemos en equilibrio electrostático, se va a cumplir esta relación, y esta relación me permite rápidamente relacionar la diferencia de potencial con la carga total almacenada en el conductor positivo, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a decir lo siguiente: al mover cierto diferencial de Q en cierto momento, no el primero, sino al mover cualquier diferencial de Q en su correspondiente momento durante el proceso de movimiento de cargas, voy a decir que se realiza un trabajo, ¿no? Un diferencial de trabajo. Entonces, vamos a decir, ese diferencial de trabajo es el trabajo que yo requiero en cierto momento para mover cierto diferencial de Q. Bien, ¿a qué será igual ese diferencial de trabajo? Yo digo, en cierto momento en cierto momento del proceso de carga, este cuerpo tendrá una carga Q, este cuerpo tendrá una carga menos Q, habrá una diferencia de potencial V más menos V menos V, y en ese momento yo quiero mover un diferencial de Q adicional. Es decir, yo estoy en pleno proceso de mover los diferenciales de Q, o en pleno proceso de carga, por así llamarle, y en cierto momento ya he cargado este cuerpo con Q, este cuerpo con menos Q, y ahí quiero mover un diferencial más. La pregunta es, ¿cuánto trabajo necesitaré realizar o cuánto trabajo necesitarán realizar las fuerzas externas para poder mover ese diferencial de Q de acá para acá? En ese momento, cuando la carga de acá es menos Q, la carga de acá es Q y la diferencia de potencial sube. Bien, sabemos claramente que el potencial acá es V más también, el potencial acá es V menos, ¿no? Por tanto, según lo que conocemos, el trabajo realizado va a ser igual a la carga que se mueve por la diferencia de potencial, ¿no? Es decir, el trabajo realizado va a ser la carga que estoy moviendo, diferencial de Q, por el potencial que está atravesando ese diferencial de Q, ¿no? ¿Cuánto? Pues V más menos V menos, es decir, V. Bien, ese V lo podemos escribir como Q sobre C, porque esta relación se cumple en cualquier momento, ¿no? Diría V es igual a Q sobre C
Ya está. Entonces, ¿qué cosa es esto? Esto es el trabajo que yo necesito realizar, o que las fuerzas externas necesitan realizar para desplazar cierto diferencial de Q en cierto momento cuando la carga acumulada tiene el valor de Q. Bien, si yo quiero hallar el trabajo total que tengo que realizar durante todo el proceso de carga, es decir, desde Q minúscula igual a 0, cuando en el inicio, cuando estaba sin cargar el capacitor, hasta que Q toma el valor final Q mayúscula, pues podré encontrarlo realizando una integración, ¿no? Diría, el trabajo realizado va a ser igual a la integral, puedo integrar en Q, vamos a ponerlo diferencial de W, desde que Q minúscula vale 0, cuando el capacitor estaba sin cargarse, carga K0, carga K0, hasta el momento en que Q vale su valor final, que es Q mayúscula. Bien, esto podría ser escrito reemplazando simplemente Q sobre C diferencial de Q, ¿no? Y esto a su vez sería igual a Q diferencial de Q, integral de esto, Q cuadrado sobre 2, reemplazando en el valor final Q mayúscula cuadrado en 0 simplemente se va, y me quedaría lo siguiente: Q cuadrado entre 12. Conclusión: el trabajo necesario, el trabajo que tendrían que realizar las fuerzas externas para poder mover infinitos diferenciales de Q de acá, de este conductor a este conductor, de tal manera que el capacitor pase de tener carga 0 acá y carga 0 acá a tener carga final Q y carga final menos Q acá, ese trabajo está dado por esta relación, la cual puede ser expresada de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, a partir de esta relación podemos decir lo siguiente: en el momento final, cuando ya terminé el proceso de carga, este Q minúscula, voy a decir que es, voy a reemplazar simplemente, cuando termine el proceso de carga, este Q minúscula es el Q mayúscula. Y este V voy a decir que es un V mayúscula. Entonces, ¿qué sería el V mayúscula? La diferencia de potencial cuando el capacitor está cargado con carga Q mayúscula y menos Q mayúscula, ¿no? Ya está. Por tanto, esto de acá, reemplazándolo acá, tendría lo siguiente: esto también es igual, digo, C es igual a Q sobre V, por tanto tendría Q V sobre 2, ¿no? O también podría escribirlo, acá está en términos de Q nada más, acá en términos de Q y de V, podría escribirlo solamente en función de V, por tanto reemplazaría Q por CV, tendría CV cuadrado sobre 2. CV cuadrado sobre 2. Formas alternativas de escribir justamente ese trabajo realizado, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de energía potencial electrostática del sistema de cargas? Habíamos dicho, la energía potencial electrostática del sistema de cargas es igual, por definición, al trabajo que tendríamos que realizar para traer desde el infinito ciertas cargas a sus posiciones finales, ¿cierto? Y habíamos encontrado esto, ¿no? La energía potencial electrostática es igual, en el caso de que sean cargas puntuales, a un medio sumatoria de todas las cargas puntuales QI por los potenciales que habrían en las posiciones donde están los QI debidos al resto de cargas, ¿cierto? En el caso de una distribución continua de carga, esto de acá se convierte en una integral, sería integral en toda la carga que existe de los diferenciales de Q por los potenciales en donde están ubicados esos diferenciales de Q. Bien, tratemos de aplicar esta relación en el momento en el cual ya se terminó el proceso de carga, es decir, ya hemos cargado esto y estamos en el estado en el cual la carga acá es Q mayúscula, la carga acá es menos Q mayúscula y hay una diferencia de potencial igual a V. Tratemos de aplicar esa relación. Diría, U es igual a
1 medio. Esta integral es para toda la carga, ¿no? Vamos a ponerlo así, para carga total. Por propiedad de la integral podríamos escribir esto separadamente en dos grupos, es decir, para la carga que está acá y para la carga que está acá, diría 1 medio integral, vamos a ponerlo así, sería integral en toda la carga que está en el conductor positivo, ¿no? De diferencial de QV más 1 medio integral de toda la carga que está en el conductor negativo, que sería integral en toda la carga menos Q de lo mismo, ¿no? Bien, ahora podemos decir lo siguiente: para todos los diferenciales de Q que pertenecen al primer conductor, ¿de acuerdo? Todos están al mismo potencial. Le vamos a llamar, digo, en el estado final, cuando la carga acá es Q, la carga acá es menos Q, la diferencia de potenciales V, vamos a decir que hay un potencial final V más y acá un potencial final V menos mayúsculas, ¿de acuerdo? En ese momento final. Bien, por tanto yo diría, sería acá, ¿no? Diferencial de Q, acá estoy integrando todos los diferenciales de Q solamente para las cargas que están acá, por tanto, todas tienen en común, todas las cargas que están acá, todos los diferenciales de Q que están acá tienen en común que están al mismo potencial, por tanto podría salir de acá, ¿verdad? O sea, podría salir de la integral y tendría V más por la integral de diferencial de Q en toda la carga, más Q, pues es simplemente más Q, ¿no? Q más 1 medio, acá algo similar, ¿cierto? Yo diría, el V puede salir, pero en este caso estoy contabilizando los diferenciales de Q que están acá, V menos, el V sería ahora el V menos, y esa integral de diferencial de Q en toda la carga que está acá, pues es menos Q, ¿no? Menos Q, menos Q. Bien, esto puede ser escrito como 1 medio Q, factorizamos, nos quedaría V más menos V menos. V más menos V menos. ¿Qué es V más menos V menos? Justamente es V, ¿no? Entonces tendríamos 1 medio QV. Es decir, 1 medio QV, 1 medio QV. Exactamente lo mismo que habíamos encontrado antes, ¿no? Hemos encontrado lo mismo por otro camino, o podríamos decir lo siguiente, ¿no? Este trabajo que nos costó cargar el condensador, pasar la carga de un lado a otro, es el mismo, no es otra cosa, más bien dicho, que la energía potencial electrostática del sistema de carga, es decir, el trabajo que necesitaríamos realizar para traer todos los diferenciales que tenemos acá, acá y acá, desde el infinito, todos entre ellos separados por distancias muy grandes, ¿no? Esa era nuestra definición de energía potencial electrostática del sistema de cargas. Bien, a esta cantidad W, a esto que está acá, o a esto que está acá, se le llama simplemente energía del capacitor, o si quieren, energía almacenada del capacitor.